Buenas tardes, compañeros y profesora. El día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer sobre la violencia contra la mujer. La violencia contra la mujer se refiere a la violencia física, sexual y psicológica, la violación por el esposo, la mutilación genital y otras prácticas tradicionales que atenten contra la mujer. La prostitución forzada, el tráfico de mujeres, la explotación sexual, el hostigamiento y la intimidación en el trabajo o en otras instituciones educacionales. Y la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado donde sea que ésta ocurra. La visualización del tema de la violencia se produce gracias a que las sociedades cambian sus percepciones y su conciencia en relación con temas que antes no se veían, pero que en un momento determinado tocan una fibra de conciencia en sus integrantes de la comunidad. Es así que el cambio y la conciencia se instalan en una memoria colectiva, permitiendo generar mecanismos donde los problemas que antes no se querían ver ahora se pongan en evidencia. La violencia contra la mujer está presente en la mayoría de las sociedades, pero a menudo no es reconocida y se acepta como parte de un orden establecido. Desde esta perspectiva, la mujer se encuentra en una situación de indefensión y desprotección y se encuentra encubierta por la tradicional intimidad y privacidad de la vida familiar. Se estima que en el mundo entre un 16 y un 52% de las mujeres experimenta violencia física por parte de sus compañeros. Este porcentaje no se puede saber con certeza debido al carácter privado con el que cuenta el tema de la violencia. La violencia anula la autonomía de la mujer y disminuye su potencial como persona y miembro de la sociedad. Esta experiencia tiene no solo consecuencias directas sobre la mujer, sino que también afecta a sus familias y comunidades. La violencia doméstica es la expresión más radical de discriminación contra la mujer, ya que en su origen se encuentran las relaciones de jerarquía y poder que ostentan hombres y mujeres solo por el hecho de ser tales, y en las que la mujer se encuentra en una posición de subordinación culturalmente asignada. Los hombres que tienen un nivel bajo de instrucción han sido objeto de malos tratos durante la infancia. Han estado expuestos a escenas de violencia doméstica contra sus madres y al uso nocivo de alcohol. Han vivido en entornos donde se aceptaba la violencia y habían normas diferentes para cada sexo. Creen que tienen un derecho sobre la mujer y en un futuro son más propensos a generar la violencia sobre estas. De igual forma, las mujeres que tienen un nivel bajo de instrucción han sido expuestas a actos de violencia de su pareja contra sus madres, han sido objetos de malos tratos durante la infancia, han vivido en entornos en los que se aceptaba la violencia y los privilegios masculinos, la condición de subordinación de mujer. Estas corren un mayor riesgo de ser víctimas de la violencia por parte de su pareja en un futuro. El ciclo de la violencia. Se ha descrito una dinámica en la que se establece el síndrome del maltrato, reconociéndose tres fases principales que se repiten de forma continuada en la gran mayoría de las ocasiones y se denomina el ciclo de la violencia. La primera es la fase de tensión. Aquí están involucradas ira, provocación, celos. Pone de manifiesto la agresividad latente frente a la mujer y existen algunas conductas de agresividad verbal o física de carácter leve, con un grado creciente de tensión. La siguiente es la fase de agresión aguda. Implica una descarga sin control de las tensiones acumuladas. Estas son abuso sexual, amenazas, patadas, mordidas, golpes e incluso el uso de armas. La mayoría de mujeres no busca ayuda inmediata después de la agresión, a menos que las heridas sean tan graves que necesiten ayuda inmediata. Las mujeres que se encuentran en esta etapa generalmente se aíslan y se niegan a los hechos, tratando así de minimizarlos. Y por último,
tenemos la fase de reconciliación. En esta, el abusador puede negar totalmente los actos de violencia, pedir perdón y prometer que nunca más repetirá tales acciones, con una actitud de arrepentimiento. Este ciclo se repite en cada uno de los distintos tipos de violencia. Sin embargo, es más evidente en las formas de violencia donde se encuentran las relaciones asimétricas de poder. Finalmente, el miedo es la emoción básica que experimenta él o la agredida en el ciclo de la violencia. Repercusiones en los niños. Tenemos que saber que después de la madre, los primeros afectados son los hijos, ya que en el convivir en un ambiente donde existe violencia de género, pueden sufrir trastornos ya sea emocionales, conductuales y en el peor de los casos incluso sexuales. Tenemos que tomar en cuenta que la violencia de género ha aumentado las tasas de mortalidad y morbilidad en menores de 5 años, ya sea esto por enfermedades diarreicas o una malnutrición. También se conoce que los niños que han sido partícipes de un ambiente donde existe violencia de género, en las etapas posteriores de su vida pueden ser autores de esta. Tenemos varios factores en el que la violencia de género influye totalmente. Un ejemplo de estos son los costos sociales y económicos. Los costos sociales y económicos es un problema muy grande y fuerte en este tema, ya que la mujer se ve incapacitada para trabajar, para manejar su sueldo y por parte de ello se ve incapacitada para criar a sus hijos. ¿Por qué? Porque simplemente para darle un gusto a mi hijo, yo tengo que pedirle permiso a este sujeto. Y lo cual está de forma errónea, ya que si yo manejo mi dinero, yo sé en qué lo gasto y cómo lo administro. Las causas principales que tenemos en este ámbito son las siguientes. Por ejemplo, la primera habla de un padre que es agresivo en el hogar, impide que sus hijos tengan una infancia como adolescencia feliz. También tenemos el alcoholismo y la drogadicción, que van de la mano, ya que si el padre llega borracho, drogado o en un consumo de sustancias ilícitas, va a proceder a golpear tanto a su mujer como a sus hijos. También tenemos el insulto frecuente entre las parejas, lo que hace que el niño aprenda tanto malas palabras como ofensas y lo replique ya sea en su escuela con sus compañeros o en peleas que tenga en cualquier ámbito. También tenemos la infidelidad de la pareja, que juega un papel muy importante, ya que el hombre, por no aceptar que es infiel, prefiere golpear a su mujer o piensa que ésta hace lo mismo y por eso la golpea sin razón. O existe en este caso una escena de celos donde el hombre asume que su mujer hace lo mismo que él y la golpea. Consecuencias. Las consecuencias se dividirán en 3 ámbitos, en el ámbito de la salud física, psicológica y sexual. En el ámbito de la salud física tenemos a nivel ginecológico un flujo vaginal persistente que no es nada saludable y tampoco normal. Tenemos cambios repentinos del peso corporal. Este puede ser en aumento o en disminución debido a la depresión. También tenemos abuso de sustancias ilícitas, tenemos enfermedades de transmisión sexual, un ejemplo de esto es el SIDA. También tenemos moretones, mordeduras, quemaduras e incluso lesiones por arma blanca, etc. En el ámbito psicológico tenemos depresiones, tenemos trastornos alimentarios, tenemos trastornos de conducta, tenemos trastornos de estrés postraumático, tenemos ansiedad, tenemos sentimiento de miedo, de culpa, de vergüenza y en el peor de los casos la depresión puede llegar al suicidio, la angustia puede llegar al suicidio y todos estos factores se asocian finalmente con el suicidio, que sí es un tema grave y que hay que saber llevarlo a cabo con tiempo, permitiendo que la mujer se exprese en el tiempo que tenga que expresarse, pero también sabiendo acompañar a las víctimas de esta violencia. En el ámbito sexual nos vamos a encontrar con abusos, con la obligación ejercida por el varón para la práctica de un aborto, para la prohibición de anticonceptivos también, ya que muchas veces el hombre
no quiere que su mujer se cuide o no quiere él cuidarse, por lo tanto existe una penetración sin protección alguna. También existe enfermedades de transmisión sexual, como ya lo había mencionado en el plano de la salud física. En este ámbito es aún más relevante, ya que estamos hablando totalmente de la sexualidad. También existen embarazos no deseados, ya que la mujer no quiere que su bebé sufra lo mismo que ella está sufriendo y se practica un aborto en silencio. Nos encontraremos con disfunciones y fobias sexuales. Tenemos que saber que el tema contra la mujer debe ser un tema de prioridad para todos, ya que todos debemos aportar en maneras para que esto se vaya parando, frenando o que la mujer se impulse a hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces la mujer prefiere callar por sentimientos de vergüenza, de culpa, que en realidad solo hacen que estos temas terminen en los peores de los casos, como son muchas veces el femicidio, que terminan matando a su mujer por celos, por cosas tontas. Entonces tenemos que ser muy conscientes de esto. También tenemos que hacer que los trabajadores de la salud sean los primeros que aporten a este tema, ya que muchas mujeres se sienten más seguras hablando con ellos que con su propia amiga, que con su propia mamá, que con su propia familia. Respuesta de la OMS. En mayo del 2016, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud aprobaron un nuevo plan de acción para poder abordar de mejor manera en los diferentes casos de violencia intrafamiliar, centrándose principalmente en mujeres, niños y niñas. La violencia en el ámbito laboral. La violencia sexista en el lugar del trabajo es una de las principales acciones que sufren las diferentes mujeres de todas las edades, razas, etnias, orientación sexual, entre otras, y se muestra como un problema estructural y sistemático arraigado a diferentes factores económicos, sociales y culturales de todas las empresas. El desequilibrio de poder y las condiciones precarias de los empleos han vuelto a las mujeres cada día más vulnerables a diferentes acosos, ya sean morales o sexuales, y de igual forma a diferentes violaciones de todo tipo. Existen datos que nos demuestran que la violencia laboral está presente en el día a día de todas las mujeres trabajadoras. Datos de la Organización Mundial del Trabajo o la OIT nos muestran que más del 51% de las mujeres económicamente activas ya han sido acosadas sexualmente. Repercusiones. La mayoría de las mujeres que sufren de violencia en el ámbito laboral, por lo general, tienden a transmitir esta situación a sus familias, ya sea agrediendo a sus hijos, maltratando a sus parejas o incluso a algún otro familiar. De igual forma, hay varios comportamientos que están asociados con la violencia laboral. Estos pueden ser ansiedad, tics nerviosos, déficit de atención, dolor en las articulaciones, falta de sueño, etc. La violencia en el ámbito educativo. La ONU define la violencia educativa como cualquier tipo de violencia, ya sea moral, sexual o verbal. Esta, por lo general, suele ser ejercida por sus propios docentes o hasta incluso algunos estudiantes. Las estudiantes que sufren de violencia en el ámbito educativo suelen sufrir consecuencias como, por ejemplo, ser dadas de baja por el simple hecho de estar embarazadas, ser tratadas diferente o menospreciadas en varias actividades por el simple hecho de ser mujeres, ser sobornadas con su cuerpo a cambio de buenas calificaciones o ser maltratadas por el simple hecho de no cumplir con los estándares tradicionales femeninos. Ahora les voy a presentar algunos mitos que ayudan a que la violencia contra la mujer perdure. El principal y el más común de estos es que la mujer tiene que soportar este tipo de violencia debido a sus hijos. Pero lo cierto es que los hijos también se vuelven parte de esta violencia, se vuelven víctimas, ya sea a corto o a largo plazo. A corto plazo, tenemos que los niños pueden llegar a desarrollar diferentes tics nerviosos o ansiedad, debido a que el entorno en el que están viviendo es un entorno estresante, lleno de miedo por parte de sus madres. Y a largo plazo,
tenemos el miedo de que estos niños puedan fomentar las condiciones que ellos vivieron con sus nuevas familias o relaciones. El segundo es que la violencia intrafamiliar es un tema privado y nadie debe entrometerse, pero lo cierto es que ahora la violencia intrafamiliar es un tema social que incluso es penado por el Código Penal. De igual forma, se dice que con el tiempo el maltratador va a cambiar, pero lo cierto es que con el tiempo la situación solo va a lograr empeorar. De igual forma, también se dice que la violencia de género, la violencia intrafamiliar, se da en casos raros y aislados. Pero lo cierto es que la violencia intrafamiliar, la violencia de género, se puede dar en cualquier sitio. Datos de la Unión Europea nos muestran que 1 de cada 5 mujeres es agredida sexualmente, y esto varía en las diferentes condiciones económicas. Conclusiones. La violencia de género es una cobardía y no es perdonada por ninguna naturaleza. La agresión contra la mujer ha existido desde tiempos inmemorables. La agresión tiene una vinculación muy profunda con la violencia. La violencia contra la mujer es una representación clave para el desequilibrio entre el poder del hombre y el poder de la mujer. La violencia de género es una violación a los derechos humanos y tenemos que corregirla lo más pronto posible. Y finalmente, la violencia de género es un obstáculo que debemos superar para poder brindar a las mujeres una mejor condición de vida, más justa, más ética y moral. Gracias.